¿Cómo están? Buenas tardes, queridos papás y queridos estudiantes también. Para esta vez tenemos lo que es nuestra lección número 4, que es Camino a la diversidad en la materia de biología. Para comenzar este tema, vamos a leer un pasaje de la Biblia que dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Bueno, con este pasaje quiero comenzar y decir la importancia que tiene el ADN. Más que todo vamos a hablar del ADN. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué diferencia hay con el ARN? ¿Por qué nos interesa saber tanto la diferencia y la importancia que tiene el ADN ser diferente con el ARN? Porque vamos a ver el proceso de síntesis de proteínas. El ADN, ya más adelante vamos a ver que tiene que tener un proceso de pasar para generar, para sintetizar proteínas, tiene que convertirse en ARN. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo está lleno de células, conformado por millones de células, que en cada célula tiene un núcleo y dentro del núcleo está lo que encontramos los cromosomas. Y estas son en forma de X, como lo pueden ver aquí, ¿no? Entonces tenemos todos son en forma de X. Bueno, en estos cromosomas, si los vamos desenrollando, vamos a ir desenrollando como una lana, por decirlo así, en la cual lo vemos aquí. Lo desenrollamos y el producto de lo que desenrollamos, vamos a ver la estructura del ADN. Esta va a ser en una forma lineal. Si nosotros lo desenvolvemos todo lo que es el ADN, hasta podemos llegar a 2 metros, imagínense. Son como hilitos. Y estos, como dije, tienen una forma de hélice. Ahora, vamos a pasar a la siguiente. Como habíamos dicho, el ADN y el ARN tienen una gran diferencia. Tiene 3 diferencias principales. Una, lo que es el nombre. ¿Sí? El ADN significa ácido desoxirribonucleico y el ARN significa el ácido ribonucleico. ¿A qué se debe esto? A que cada hélice y cada estructura de ADN y ARN va a estar formado por moléculas en sí, por un nucleótido formado ya sea por un componente fosfato, por una pentosa, que en este caso sería el azúcar, como podemos ver aquí. Un fosfato, como habíamos dicho, una pentosa y una base nitrogenada. Ahora, la pentosa se refiere a que tiene 5 átomos de carbono. He ahí la diferencia entre el ADN y el ARN. Primero, como vemos acá, esto es una molécula de ADN y esta es una molécula de ARN. La primera diferencia que podemos ver es que en el átomo del carbono número 2 que podemos ver acá, hay un hidrógeno, ¿sí? Que lo vamos a llamar desoxirribosa. Y mientras que en el ARN tiene ya una O y una H, que esto significa un hidroxilo. Ahora, a esto lo vamos a llamar ribosa. Siempre cuando tenga un desoxi es cuando está retirando, cuando está quitando.
Por eso muchas veces decimos, me toca desintoxicar mi cuerpo. O sea, es quitar, ¿no? Entonces, el ADN no tiene ese átomo no tiene el oxígeno, ¿no? Mientras que el ARN sí lo tiene. Bueno, la otra diferencia es que el ADN tiene dos hebras, ¿no? Dos filas, dos hilitos, por decirlo así, que esas se llamarán bicatenaria. Y mientras que en la estructura del ARN, esta se va a llamar monocatenaria. ¿Por qué se dice mono? Porque es uno. ¿Por qué se dice bi? Porque es dos. Eso significa siempre lo que es bi y es mono. Ahora, esas son las hebras que cada estructura va a tener, tanto del ADN como el ARN. Otra es que su base nitrogenada va a ser muy diferente. La base nitrogenada del ADN, acá no se nota muy bien, lo diferencié con azul. Primero, van a ser la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Mientras que en el ARN, esta sí va a tener adenina, pero en vez de la timina, el ARN tiene uracilo. Ahora, también tiene citosina y guanina. Esa va a ser la gran diferencia en sus bases nitrogenadas, que recuerden que esto son los tres componentes, que ya lo vamos a ver más adelante. Acá podemos ver lo que son la estructura de lo que es el ADN. Producto de ese desenvolvimiento podemos ver que tenemos como un tipo escalerita, ¿verdad? Entonces las dos mangas, o sea, las dos barras, serían esas uniones de fosfatos que vamos a tener de las moléculas que ven en este dibujo, ¿no? Son los átomos y las moléculas. Vale recalcar que el átomo es algo más pequeño y las moléculas son un conjunto de átomos. ¿Ok? Entonces, y los peldaños que aparecen de la escalerita, esos son las bases nitrogenadas que van a ir con adenina y timina, guanina y citosina. Estas en el ADN, recordemos que estas tienen dos hebras. Como habíamos dicho, es bicatenaria. Ahora, lo que es el ARN solamente va a tener uno. Solamente va a ser uno. Ahora, la secuencia que tiene del ADN, se dice secuencia del ADN, es AGCT. ¿Por qué se dice eso? Porque es adenina, guanina, citosina y timina. Entonces, para simplificar las cosas, pues lo han puesto A, G, C y T, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco a la explicación de lo más importante y lo más relevante que deben tener en cuenta. En su libro está este tema, es un poco más extenso, estamos poniendo las partes más importantes y por eso vamos a ver cómo va a ser la síntesis de proteínas y los dos procesos importantes que se van a llevar a cabo para que haya una síntesis de proteínas. Primero, la síntesis de proteínas se hace primero es la transcripción. La transcripción tiene que ver que el ADN, aquí tenemos un ejemplo, todo lo que ven de amarillo simula una célula. Y este es el núcleo. Y el núcleo, ustedes saben que tiene una membrana nuclear. Esto que ven aquí abajo es el ribosoma en forma de café. Ahora, dentro del núcleo existe el ADN. Este ADN no puede pasar lo que es la membrana nuclear.
Entonces va a sacar una copia o una duplicación para que pueda salir. Entonces, a eso se llama transcripción. Cuando el ADN se va a convertir y se vuelve en un ARN mensajero. Este ARN mensajero sí va a poder atravesar lo que es el núcleo, la membrana nuclear, perdón, y ¿cómo lo hace? Entonces la adenina, perdón, el ADN va a cambiar en su base nitrogenada, va a cambiar su timina por un uracilo. De esa manera se va a volver ARN y va a poder salir hacia el ribosoma. Por eso se llama un ARN mensajero, porque este va a llevar el mensaje de esa copia de ADN. Entonces recordemos que solamente está yendo impar, está saliendo hacia el ribosoma. Bueno, en este transcurso de que sale de la membrana nuclear hacia el ribosoma, recuerden que esto está solo una vez más. Ahora, para hacer una síntesis de proteína, vamos a ver que está buscando la mitad de información. Ahí tenemos lo que es el ARN, acá lo tenemos, el ARN de transferencia. Ese ARN de transferencia tiene la otra mitad, o sea, la otra copia que van a formar un ADN de 2 hélices, ¿no? Ahora, este ARN de transmisión se encuentra en todos los sitios del citoplasma, o sea, está como nadando dentro de lo que es de la célula. Por eso se dice que se encuentra en el citoplasma. Entonces, el ARN mensajero se encuentra con lo que es el ARN de transferencia. Estos dos, cuando se encuentran, van juntos a lo que es el ribosoma. Y cuando estos dos ya se encuentran en el ribosoma, se llama el proceso de transducción, donde estos van a unirse, van a encajar y van a crear los aminoácidos. Pero estos aminoácidos, recordemos que las proteínas son un conjunto de aminoácidos. Entonces, ¿cómo ellos van a sintetizar proteínas? Ahorita están sintetizando lo que es, están formando aminoácidos al unirse. Tanto el ARN mensajero, que recuerden que era la mitad del ADN, y el ARN de transferencia. Estos dos se van a unir, van a encajar y van a formar lo que habíamos visto del ADN. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Gracias a quién? Gracias a nuestro ARN ribosomático se llama. Este ARN ribosomático que está en el ribosoma, esto es lo que va a hacer que se formen esas uniones. Es como los va a colar entre sí, esas dos hélices los va a colar, y de esa manera se va a generar, o sea, cuando este ARN ribosomático va a formar lo que son las proteínas. Recién se va a poder sintetizar lo que son las proteínas. Entonces, recordemos que el proceso de transducción es primero que se van a encajar las dos mitades, el ARN mensajero y el ARN de transferencia en el ribosoma. Y estos van a crear aminoácidos. Y gracias al ARN ribosomático, estos van a poder sintetizar recién proteínas. A eso se llama transducción, y transcripción es cuando el ADN se va a duplicar.
o se va a volver a un ARN mensajero por un cambio, vuelvo a recalcar, por un cambio de su base de timina a uracilo. Bueno, sigamos. Vamos a ver un poquito lo que son las leyes de Mendel. Gregor Mendel, se considera lo que es el padre de la genética. ¿Por qué se considera el padre de la genética? Porque él ha hecho un estudio en el cual, usando lo que son arvejas, que en su tiempo eran muy baratas, eran muy fáciles de encontrar en el mercado y también muy fácil de producirse, y estas se reproducían muy bien, ¿no? Entonces, por eso él hizo ese estudio específicamente con eso. Y haciendo su estudio, él estudia lo que son que ya yo creo que han escuchado ser dominante, los genes dominantes y los genes recesivos. Antes de entrar a las leyes de Mendel, vamos a hacer una definición y un conocimiento de algunos términos que vamos a usar. Entre ellos están los alelos. Los alelos se encuentran en los cromosomas. Aquí podemos ver que van a determinar un gen que representan todas las distintas variaciones de un gen. Por eso decimos que un alelo puede ser lo representamos con un A mayúscula y una A minúscula, que eso va a determinar los genes. Y la A minúscula y con la otra A minúscula, que van a ser genes recesivos y los otros van a ser dominantes. Ahora, ¿por qué se dice así? Porque un individuo siempre tiene dos genes. El alelo dominante, que en este caso está representado por una A mayúscula, ese va a tener características que predominen, ¿sí? Estos sobre el recesivo. Es como decir que el recesivo tiene menos probabilidad que las características en su descendencia se puedan ver. Es el débil. Por eso se representa con una A minúscula. Ahora, dentro de estos vemos los genocigoto y los heterocigoto. ¿A qué nos decimos eso? Cuando se dice que es homocigoto, homo es igual, ¿no? Vamos a ver que los dos halos van a ser idénticos, van a ser iguales. Y cuando mencionemos heterocigoto, vamos a mencionar que estos halos van a ser diferentes, es decir, uno dominante y uno recesivo. Ahora, ¿a qué nos referimos con genotipo y fenotipo? Como ven aquí en la imagen, la mayor diferencia que existe entre genotipo y fenotipo es que el genotipo lleva información que está en los genes, que no es visible a ojos, ¿no?, humanos, a simple vista. Ahora, el fenotipo, a diferencia del genotipo, estas características sí son visibles a la vista. Ahí podemos ver el color de ojos, el tipo de piel que tiene, el tamaño de pestañas, la altura de una persona. Entonces, bueno, sabiendo estos términos, vamos a ir a lo que es la primera ley o ley de la uniformidad. Esto dice Gregor, nuestro científico y nuestro padre de la genética, dice que al cruzar dos individuos de razas puras, es por eso que coloco aquí razas puras, toda su descendencia en la primera generación será fenotípicamente, como habíamos dicho, y genotípicamente igual. Fenotípicamente,
que lo vamos a poder ver. Y en el gen de genotipo también van a ser iguales. Por eso se llama razas puras. Ahora, por eso acá ven, una vez más indicamos que las A mayúsculas indican a un gen dominante, un alelo dominante, y una B minúscula, un alelo recesivo. Ahora, para hacer y ver su experimento, se usa un cuadro de Punnett. Este cuadro de Punnett nos ayuda a ver y a calcular las probabilidades que siempre se usa por los biólogos, ¿no? Vamos aquí a poner, tenemos un ejemplo aquí de las arvejas, como les había dicho. De las arvejas, una amarilla que tiene dos alelos iguales, que son AA, está representado por A mayúsculas, y una arveja verde que está representado por A minúsculas. Estas dos las vamos a colocar aquí de las dominantes y aquí de las recesivas. Entonces, haciendo un cálculo de la A de una arveja amarilla dominante con una A de una arveja verde recesiva, vemos que todos son iguales. ¿Qué nos dice? Que los resultados van a ser igual, van a tener las mismas condiciones. Vamos a llegar a una arveja amarilla. ¿Por qué? Porque el dominante está manejando esto. Por eso en la generación parenteral están los padres, y más, se pasó aquí, y la arveja lo que es recesiva. Entonces, a este resultado vamos a llevar a cabo que es la primera generación filial. ¿Qué es lo que dice? Que todos los descendientes tienen un alelo dominante amarillo, por eso está aquí amarillo, así que fenotípicamente 100% todos son amarillos, porque recuerden, el color dominante de la alberja amarilla era eso, ¿no? Y genotípicamente van a ser heterocigotos, como habíamos dicho, la mezcla de un alelo dominante con un recesivo. Ahora, lo que es la segunda ley o ley de la segregación dice que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción de 3:1. Bueno, vamos a realizar esto. El ejemplo, lo mismo con el cuadro de Punnett. Ese cuadro de Punnett nos va a ayudar a verificar la proporción de la segregación. Como habíamos dicho, en la segunda generación. Ya habíamos tenido la primera generación. Nos dice que si cruzamos dos arvejas amarillas, acá tenemos, que obtuvimos de la primera generación, vamos a obtener una arveja verde porque se van a encontrar dos alelos recesivos. Es por eso que nos ayuda mucho lo que es el cuadro de Punnett. Vamos a hacer lo que es nuestra arveja de la primera generación. Vamos a poner sus alelos, el dominante y el recesivo. Y acá lo mismo, el dominante y el recesivo. Recordemos que el dominante siempre es el color amarillo y el recesivo es el color verde. Haciendo el cálculo vamos a tener A. Aquí podemos ver que la A y una A minúscula, que representa una vez más a los halos dominantes y recesivos. Ahora, en este halo pueden ver una arveja verde. ¿Por qué? Porque se han encontrado dos halos
recesivos. De esta manera vamos a poder llegar a una conclusión que la ley genética nos dice que debemos poner siempre cuando hacemos un cálculo en el cuadro de Punnett. La A mayúscula siempre debe preceder a la A minúscula. Ahora, como habíamos llegado, la proporción se cumple. 3 arvejas tienen el fenotipo del dominante, por eso son arvejas amarillas. Y la verde, como estos dos halos recesivos se han juntado, hay una arveja verde. Se cumple lo que es la ley de Mendel, que dicen que en la segunda generación estas se van a unir y se van a encontrar dos halos del genotipo recesivo. Bueno, sigamos con la tercera ley o la ley de la independencia. Esto nos dice que hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros sin seguir un patrón establecido y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Para explicar mejor esto, vamos a ver que en esta ley se pueden heredar, o sea, Mendel quería demostrar que se pueden heredar dos caracteres. Para esto ya no ha utilizado solamente arvejas amarillas y arvejas verdes, sino utilizó otra característica más. Produjo lo que es rugoso. Incrementó lo que es esa característica. Al hacer el cruce entre estas arvejas, y nos ayuda mucho lo que es el cuadro de Punnett, vamos a hacer lo mismo. Estamos poniendo aquí una arveja amarilla, que habíamos dicho que lo vamos a representar con una A para decir que es el color dominante, el fenotipo dominante, el halo dominante. El B lo estamos colocando de mayúscula para ver que la característica de lo liso es el dominante. Acá podemos ver una arveja amarilla, pero que es rugosa, que lo vamos a representar con una A mayúscula porque es amarilla y es dominante, y la B minúscula haciendo referencia a que esta es rugosa y vamos a representar como un halo recesivo. Entonces, para que me entiendan, la A va a representar un halo dominante en el color amarillo. ¿Ok? En la A mayúscula. Y la A minúscula representa, como en los otros ejemplos ya habíamos visto, representa a lo que es una arveja de color verde, que este en sí es un halo recesivo. Ahora, vamos a hacer el B, esta B mayúscula, vamos a decir para determinar un halo dominante, un halo dominante de una característica lisa, mientras la B minúscula es la característica de un halo recesivo, que va a ser rugoso. A eso nos va a representar. Entonces, hacemos el intercambio. Acá podemos hacer de esta manera. Entonces, sucesivamente, ahí vamos a volver. Una vez haciendo lo que es los cálculos y la combinación de cada una, de la primera fila con la primera columna, la primera fila con la segunda y la primera fila con la tercera y la primera fila con la cuarta columna. De esta manera hacemos todo lo que son los recuadros. Acá podemos ver en la forma amarilla que se cumple lo que dice. Vamos a obtener lo que son 9
arvejas amarillas y lisas, vamos a tener 3 arvejas verdes y lisas, 3 amarillas rugosas y una arveja verde y rugosa. Lo rugoso acá lo estamos representando con tipo cuadros y como aquí también y aquí también. Entonces, con esto podemos ver que las características sí se pueden unir. Se pueden heredar 2 caracteres en un ser vivo, ¿no? Eso es lo que quiso representar lo que en las leyes de Mendel. Bueno, ahora vamos a ver los casos peculiares de la herencia. En este caso son la dominancia incompleta, la codominancia y también vamos a ver cada definición de cada una de ellas. La dominancia incompleta se refiere a que hay un par aleico. Habíamos dicho que aleico es un cromosoma, pero este no es dominante por completo, sino es a medias, por así decirlo, para que me entiendan. Esto va a tener un carácter de encubrir totalmente la expresión del recesivo y ambos expresan originando un tercer fenotipo. Recordemos que fenotipo es lo que podemos ver, diferente del dominante y el recesivo e intermedio entre los dos. Acá podemos ver un ejemplo de la rosa, que en este caso la flor roja es el dominante y la flor blanca es recesiva. Al hacer una conjunción y una unión entre estas dos plantas, se forma lo que es rosas o flores rosadas como resultado del cruce de esta flor roja y de esta flor blanca. Ahora, ¿por qué se dice dominancia incompleta? Nos ayuda mucho lo que es el cuadro de Punnett, haciendo relación a que estos alelos recesivos una vez más se van a juntar y va a volver a ver lo que es una flor blanca. Como la misma secuencia y la misma que habíamos hecho en lo que es los anteriores ejemplos. Vamos a colocar lo que es los alelos de esta generación de la primera filial, que son una R mayúscula de lo que es dominante y aquí sería una R minúscula. Sin embargo, igual estamos colocando una R con un guión haciendo referencia a lo recesivo. Lo mismo aquí arriba. Entonces, haciendo un cálculo de la primera fila con la primera columna, nos sale lo que es los dominantes acá. Entonces, por eso tenemos una flor roja. Ahora, haciendo otro cruce que es el dominante con el recesivo, vamos a tener una flor rosada. Lo mismo. El recesivo con el dominante igual van a formar lo que es una flor rosada. Ahora, aquí es lo importante. En esta se ha combinado y se han unido lo que es los halos recesivos. Por ello se denomina incompleta, esa dominancia incompleta. Bueno, podemos decir que esta aparente mezcla se produce solamente a nivel fenotípico, ya que los alelos mantienen su individualidad de tal manera que
la que cruza de dos individuos rosados, aparecerá una rosa blanca y una rosa rosada, ¿no? Ahora, la codominancia, esto se refiere a que hay genotipos heterocigotos, que es decir, tienen ambos alelos dominantes, es decir, ni uno ni el otro se quiere bajar. Por eso podemos ver aquí claramente que en esta vaca o en este animal podemos ver que su color es blanco y este es un color café. Ahora, hacer un cruce entre estos dos nos va a dar este resultado, un color que no se ha mezclado. Al ser estos dos dominantes, predominan independientemente sus alelos, ¿sí? Entonces se mantienen ambas características y se manifiestan en el resultado sin mezclarse. Es por eso que algunas veces al juntar un animal negro, por ejemplo, con un animal blanco, si en estos los dos son dominantes, ¿qué es lo que va a pasar? No va a salir un tipo color plomito, por ejemplo, sino va a salir en el animalito, va a salir muy aparte. Su cabeza será negrita y su cuerpo blanco, o su cuerpo blanco o con manchitas. Entonces, estos se van a mostrar de una característica, se van a manifestar fenotípicamente, o sea que lo podemos ver sin mezclarse, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a lo que es la herencia del sexo. En esta herencia del sexo hay mucha diferencia con los animales y con los seres humanos. Por ejemplo, en los cocodrilos, el sexo se determina por la temperatura que van a tener los huevos al ser incubados. Cuando hay una mayor temperatura de unos 32 grados centígrados, su sexo será hembra. Mientras si son incubados a menos de 28 grados centígrados, el sexo que tendrán va a ser macho, ¿no? Ahora, viendo en la herencia del sexo de la especie humana, vamos a decir que este tiene 23 pares de cromosomas. 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 pares van a ser en ambos sexos, tanto en el hombre y en la mujer van a tener los mismos pares de cromosomas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando un solo par de cromosomas es diferente, ¿sí? Ese par de cromosomas sexuales que son homólogos, en la mujer se va a representar de una forma de XX y del hombre se va a representar de una forma XY. En esta vamos a poder ver un ejemplo muy claro en la imagen. En este lado tenemos a lo que son los cromosomas de una mujer o hembra, por decirlo así, que en el proceso de meiosis, o sea, en el proceso de división celular que van a tener estos, se va a replicar lo que son en óvulos, separándose así en lo que son un óvulo que tiene la carga X y la otra carga X igual. Bueno, y en un hombre se van a originar espermatozoides, igual con una carga de XY. Estas, la cual la mitad llevará una carga de un cromosoma X y en el otro de un cromosoma Y.
Ahora, haciendo lo mismo, este cuadro de Punnett que nos ayuda a calcular qué es lo que vamos a ver. Durante la fecundación, los óvulos con el cromosoma pueden unirse a un espermatozoide con un cromosoma X y en este caso se formará una mujer, como podemos ver acá. Pero si se une con el espermatozoide con un cromosoma Y, será un varón. Entonces, de esta manera podemos ver que en la especie humana es muy diferente a la especie animal, ¿no? En los animales. Bueno, vamos a seguir con las mutaciones. Las mutaciones son algunas alteraciones que se van a ver en los nucleótidos del ADN. Bueno, estos más que todo pueden ocurrir al azar. Un ejemplo muy claro que vamos a ver después es el ejemplo de un niño con síndrome de Down, porque se altera lo que es su carga genética en el número que va a tener ¿no? Entonces, por eso dice que ocurren al azar y porque se van a introducir unas nuevas variantes. Ahora, estas mutaciones van a tener una gran clasificación que va a ser según su causa, ya serán naturales o inducidas, o según las células que afectan, ya serán gaméticas o somáticas, por sus efectos, ya sean perjudiciales o beneficiosas. Cabe mencionar que según las células que afectan, las gaméticas van a ser heredables, ¿sí? Esto vamos a decir que se producen en las gametas, o sea, es decir, los óvulos y los espermatozoides o en las células madres. Hay en esa alteración a ese nivel. Ahora, cuando decimos somáticas, estas no se van a heredar. Por lo tanto, van a desaparecer cuando el individuo muere. Entonces, he ahí cuando se va a heredar, ¿no? Según a las células que afectan. Ahora, sigamos. Por sus efectos van a ser perjudiciales o beneficiosas. Y según la extensión del material genético que se ha afectado, estas van a ser génicas, producir una alteración en la secuencia de los nucleótidos, que ya hemos explicado antes, de un gen y son responsables de un nuevo alelo gen. Entonces, es una alteración que se va a dar a nivel genético, a nivel específicamente del gen. Ahora, lo que son cromosómicas. Estas más que todo van a afectar la estructura, como ser a la forma y al tamaño de los cromosomas. También pueden afectar a la alteración del número de cromosomas de la especie. Sin embargo, las genómicas, es por eso que puse una foto de una niña con síndrome de Down. Esta va a afectar principalmente al número propio de cromosomas de la especie, ya sea que se va a perder un cromosoma o se va a agregar un número más de cromosomas. En este síndrome de Down, también llamada el síndrome de la trisomía 21, se va a tener 23 pares de cromosomas, ¿sí? Y 46 cromosomas. ¿Por qué se dice trisomía del 21? Porque
una persona con síndrome de Down tiene una copia extra o total, ya, o sea, parcial del cromosoma número 21. Es decir, que esta alteración se va a producir en el cromosoma número 21. Bueno, estas tienen un rasgo específico, como podemos ver en la imagen. Estos van a tener ojos almendrados, que es decir, ojos medio alargados e hinchados, un cuello corto, manos pequeñas y con dedos cortos, como podemos ver en la imagen. Sin embargo, ellos tienen una inteligencia emotiva realmente muy alta y son unas personas muy, muy cariñosas, que si se les da un adecuado, una adecuada educación, una adecuada guía, ya sea con paciencia y amor, estas pueden desarrollar habilidades normales, ¿no? Casi normales. Bueno, sigamos con el futuro del ADN. El futuro del ADN nos referimos cuando los científicos van a seguir estudiando. Hasta el día de hoy, el ADN sigue un misterio. Para los científicos es un misterio. Han invertido gran cantidad, numerosas cantidades económicas al estudio de esta formidable molécula, ¿no? Entonces, ahí podemos probar que Dios realmente es maravilloso en la creación que nos hizo. Bueno, gracias a todos los estudios que se ha hecho, hay la ingeniería genética y la biotecnología. Estas dos han dado origen a la bioética. Siempre para entender alguna palabra tenemos que dividirla. Bio nos vamos a referir a todo lo que es vida, ¿no? Y ética a todo lo que es moral. ¿Sí? De no hablar mal de alguna persona, por ejemplo, o algo que le afecte a la otra persona. Por eso dice, esta bioética nos va a proporcionar orientaciones de la conducta humana, con respecto a de una técnica éticamente reprobable que atente contra alguna dignidad humana. Esto es lo que nos va a regular. ¿Ok? Bueno, yendo al final del tema, ¿qué es un alimento transgénico? Y los alimentos transgénicos no son aconsejables para el consumo humano. ¿Por qué? Estos alteran a los genes, ¿sí? Que naturalmente tiene un producto, un alimento orgánico. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que estos alimentos son aquellos alimentos de un organismo en el cual se van a incorporar genes. Aquí lo recalco, se han de incorporar genes de otros con el fin de producir alguna característica deseada. Un claro ejemplo de estos alimentos transgénicos son las sandías melones, como lo habíamos visto más antes, y era una curiosidad, ¿no? Entonces, que aquellas personas que han unido esas dos frutas queriendo crear una característica que ellos han deseado. Ahora también se han hecho algunos estudios donde se muestran animales que tienen son animales transgénicos que alteran al desarrollo de todo lo que es su sistema muscular. Es por eso que llegan a tener más carne. Eso más que todo se ve en el ganado, ¿no? Para que haya una mayor producción de carne. Sin embargo, una vez más valga recalcar que los alimentos transgénicos no son aconsejables para el consumo humano debido a que hay una alteración a nivel genético, ¿no? Bueno, con eso hemos terminado lo que es el tema.
Si tienen alguna duda, por favor háganmela saber por mi WhatsApp personal. Y la tarea se las voy a enviar, pero sin embargo, valga recalcar que después de este tema, cada final de tema, como ya es conocimiento de ustedes, vamos a hacer lo que es el mapa conceptual, pero este mapa conceptual tendrá la guía de estas diapositivas, las partes más importantes que hemos visto, ¿no? Más que todo lo que son las leyes de Mendel, lo que es la diferencia del ADN con el ARN, lo que son las mutaciones y demás. Entonces, tomando en cuenta eso, por favor, puedan hacer su mapa conceptual del tema. Y una vez más, gracias por su atención. Bueno, hasta otra oportunidad.